El 20 Supremo se acercaría de Gohan levantándolo inconsciente del suelo para posteriormente darle un poco de energía y levantarlo. Gohan reaccionaría, diciendo que entonces había perdido. Realmente su poder era descomunal, aunque parecía un combate frenético, este solo usó poder bruto. En ningún momento usó sus habilidades dimensionales ni nada por el estilo. No se podía imaginar pelear con cientos o miles de esa versión suya a esa escala de poder. Era increíble. El Saiyajin Supremo diría que igualmente había sido un grandísimo combate. Él junto al Super Saiyajin Infinity habían sido los dos primeros guerreros que se enfrentaban a él de frente, ayudándolo a dimensionar el poder real del 20 Supremo. Pese que aún no llegaba a entenderlo, por lo menos se había aproximado. Aún así, el Mystic 4 divino era colosal y esperaba que jamás parase de entrenar y de volverlo más poderoso. De hecho, le daría un gran consejo. En el punto en el que estaba, ya evolucionar su poder físico era innecesario pues este se acrecentaba infinitamente. Ahora lo que debía hacer era meditar largos periodos de tiempo para conocer aún más la naturaleza de su transformación. Gohan le agradecería esto, volviendo así ambos a las gradas del torneo. En estas estaría Goku esperándolo, al que Gohan diría que lamentaba mucho no haber ganado. Realmente su oponente era mucho más poderoso que él. Goku Mystic diría que lo felicitaba, pues había dado un combate que ni él se esperaba. Quizá no servía demasiado al no ser la versión de su mundo, pero estaba orgulloso de que realmente superara el legado del Super Saiyajin 10. Estas palabras le darían un inmenso consuelo al alma atormentada de Gohan, quien lo agradecería profundamente. Por otra parte, el 20 Supremo al volver a su lugar se acercaría al Super Saiyajin Omega por unos momentos, diciendo que realmente le tocaba un combate bastante complicado. Aún así, lo esperaba en la siguiente ronda. Omega no le prestaría mucha atención, pues solo esperaría ser convocado a su enfrentamiento, donde su oponente tal cual en la ronda anterior estaría sin reacción. Los primordiales llamarían al cuarto combate a la segunda ronda, donde estarían nada menos que el Super Saiyajin Omega, y la diosa maldita Calcium Kyurumi. Antes de pasar a la arena, Zeka vería a su oponente por unos segundos de manera extraña, y posteriormente saldría disparada a la arena del torneo. Todos estarían a la expectativa, debido a que era algo totalmente contrario a lo que había hecho antes. Esta parecía estar un poco ansiosa por este combate. Omega también bajaría a la arena, posándose frente a Zeka pero a la distancia. Este comenzaría a escuchar los chirridos extraños a su alrededor, significando esto que la forma real de esa chica se estaba manifestando. Esta con una mueca inexpresiva lo señalaría, diciendo que moriría en este combate. El tono en el que ésta lo expresaría sería bastante inquietante, pues parecía estar segura de lo que decía. Sin embargo, de frente tenía al dios más absoluto de la segunda existencia. Unas palabras como estas no quedarían impunes. Takama diría que esa chica era realmente macabra, pero aún con eso era casi imposible hacerle frente a ese miserable de Omega. Él mismo lo había enfrentado y si bien era ahora una forma terrenal del mismo, sus habilidades eran algo que mejor no querría toparse. Vegeta por su parte diría que Omega tenía no solo habilidades dimensionales, sino divinas al poder controlar los atributos del infierno. El combate comenzaría, en donde sin medir palabra o esperar tan siquiera un segundo, Zeka se abalanzaría sobre este. En esta ocasión, los ataques serían llevados a cabo con toda la saña posible, pues no tenían un control o patrón definido que la identificara. Esto era obvio, pues Calcium no era una guerrera sino una simple humana con el poder de un dios absoluto. No tenía técnicas de combate, dimensionales o divinas, sino simplemente habilidades malditas gestadas a base del odio más puro jamás concebido. Omega aún así reaccionaría rápidamente ante estos, contraatacando despedazando el cuerpo artificial de Kyurumi en el instante. Esto sería algo que gatillaría aún más odio en esta, pues cada mísero daño que su muñeca hecha con partes de su cuerpo recibiera, le recordaba que ésta estaba muerta. Esta comenzaría a atacar en todas las direcciones con su avatar de poder, el cual parecía moverse interdimensionalmente. No obstante, esto no era precisamente lo que pasaba, sino que ésta podía materializarse cuando lo deseara. El desenfreno de esta guerrera sería brutal. Sus maquinaciones eran imprevisibles pues actuaba con el rencor de su alma. No era para nada convencional enfrentarse a algo así en condiciones normales. El Super Saiyajin 0 diría que era increíble. Ese sujeto podía evadir y bloquear ataques de Zeka cuando él ni siquiera podía explicar qué era lo que pasaba.
El 20 Supremo en este caso diría que era imposible hacer entrar en razón a un ente como ese. Gohan diría que ésta estaba completamente consumida. Su mente y alma estaban entregadas completamente al odio y eso hacía que su poder creciera constantemente. De alguna manera, el poder de Zeka era increíblemente mayor ahora, que en su combate anterior. No sabía a qué se debía un cambio tan brusco en este, y en su forma de pelear. Omega no diría palabras, y se concentraría en una forma en la que pudiera dañar a su oponente, moviéndose con su técnica dimensional en dirección al ente maligno de Zeka. Como podía esperar, este atravesaría su espíritu, dado que tal cual como había imaginado todo lo que no tuviese un odio igual o superior al suyo la terminaría dañando. Aún así, esta no era invencible, haciendo que Omega utilizara otro as bajo su manga. El poder celestial. En su combate anterior, este comprendió que el poder celestial podía sellar lo que fuese. Aunque este no buscaba sellar a Zeka sino destruirla, aún así lo usaría pues diría que era un asunto pendiente. En las gradas todos comenzarían a preguntarse qué pasaba. Porque Omega quería destruirla así de pronto, pues no lo hacían como un ser maligno o vengativo. Sin embargo, esto tenía su explicación. Omega comenzaría a usar cadenas sagradas del reino celeste, con las cuales había intuido, si podría dañarla. Estas serían lanzadas al inmenso avatar maligno de la diosa, dañándola por primera vez desde que se había hecho lo que era. Zeka lo notaría, lo cual tendría en ella una reacción de profundo terror. ¿Cómo era posible que alguien pudiera dañarla así como así? No solo eso, sino que con estas Omega impregnaría sus puños, pudiendo someter a Zeka de una manera que nadie podría imaginar. Calcium estaría aterrada, pues no entendería lo que estaba pasando. Su cuerpo, tanto físico como espiritual, estaban siendo profundamente dañados, haciéndola recordar aquel profundo terror que había vivido en el pasado. Omega la mandaría a volar aterrizando en la arena del torneo un tanto exhausto. Este diría que usar energías primordiales sin estar en esos sitios consumía demasiada energía, pero era la única opción de poder dañarla. Ni el poder Mystic, ni el dios dragón celestial usaban toda la pureza del poder celestial como si lo hacía él. Ahora, esto en la dimensión alfa para él era tan natural como respirar. En esta situación era tan desgastante que incluso lo tomaría por sorpresa. En la lejanía, Zeka estaba reestructurando su forma física y espiritual, la cual renacería con un odio aún más grande que antes. Esto le daba por loco que sonara aún más poder y más frenetismo a la hora de pelear, por lo que Omega tendría que esquivar sus ataques por primera vez en serio. Broly diría que era imposible. Su poder aumentaba demasiado a cada momento. ¿Cómo demonios era posible que esa chica evolucionara tan rápido? Takama diría que era simple. Al igual que el poder, el odio es un tipo de energía. Los sentimientos negativos nacen directamente del poder demoníaco. De hecho, es lo que les permite a los mortales incrementar su poder mediante la ira, siendo esta el detonante perfecto. Esa chica tenía la capacidad de sentir un odio infinito hacia todo, debido a que cada cosa existente le recordaba lo que había sucedido. El que hubiese un ser que la pudiera dañar y someter nuevamente a dolor físico, solo reavivaba aún más ese odio creciente que poseía. Esto era mucho más simple cuando no se tenía conciencia alguna. Algo parecido a lo que detonaba su propio poder infinito, aunque en su caso él sí podía tener conciencia de este, pues sus objetivos eran aún más grandes que su odio. Los ataques de Zeka eran indudablemente a matar. Esta misma estaba totalmente fuera de control y dispuesta a reventar lo que fuese con tal y reducir a polvo a su oponente. Omega sabría esto, liberando ahora cadenas malditas con las que comenzaría a atravesar el cuerpo de Zeka en todas direcciones. Goku Mystic diría que lo pensara. Ella solo era una víctima de las circunstancias. No tenía por qué empeorar su situación aniquilándola. Omega lanzaría un inmenso ataque disuasorio en dirección a este diciendo que guardara silencio, pues esto era una tarea pendiente que debía haber llevado a cabo hacía mucho. Zeka era un error en la existencia que tenía que desaparecer, por lo que usaría este torneo como una manera práctica de hacerlo. Avanzaría de ronda rápidamente, desapareciendo por completo a aquella alma maldecida la cual había condenado a toda su existencia inescrupulosamente. Era lo que un dios tenía que hacer. Velar por el bien mayor reduciendo a nada a aquellos que atentan contra la armonía.